Los invitamos a la experiencia de ResearchED 2019. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a la segunda edición de ResearchED Chile y Latinoamérica, la que se realiza en alianza con Aptus y con apoyo de Fundación Ira Razabal. En esta oportunidad, daremos inicio a esta actividad con un webinar de Héctor Ruiz Martín, director de la International Science Teaching Foundation. Al final de la exposición, tendremos una sección de preguntas en las que podrán participar. Esto lo podrán hacer durante la presentación escribiendo en la sección de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su pantalla. Ahora dejo con ustedes a Rodrigo López, gerente general de Aptus. Hola a todos, muy bienvenidos a esta segunda edición de ResearchED en Chile. Esto parte como un proyecto de alianza entre Aptus y ResearchED, una fundación norteamericana que nace con la idea de ayudar a cerrar la brecha entre la investigación y la educación. Hay mucho conocimiento relevante en la investigación empírica, especialmente la investigación de cómo aprenden los niños, y que es muy útil para la práctica docente. Sin embargo, pasa de que esos dos mundos no suelen comunicarse bien. Los investigadores hablan mucho a investigadores y los docentes no acceden a esa información. La idea de esto es crear una comunidad, un punto de encuentro en que tanto docentes como investigadores pueden compartir experiencia basada en evidencia para juntos poder ir avanzando en cómo hacer que nuestros niños aprendan mejor. El año pasado esto fue una conferencia en que participaron más de 500 personas en Santiago, con invitados de distintos países, y fue un encuentro muy potente. Este año la idea era hacerlo nuevamente presencial. Sin embargo, el contexto que estamos todos viviendo no nos permitió hacerlo así, pero decidimos poder traspasar a una versión online. Una versión que nos permita seguir avanzando en esta conversación de cerrar la brecha entre evidencia y práctica, y tener la oportunidad, aparte de llegar a muchos más en toda la región. Tenemos inscritos hoy día de muchos países de habla hispana, y estamos muy aprovechar este espacio para abordar distintos temas. Esta es la primera sesión de una serie de sesiones que semana a semana, los días jueves a las 3 de la tarde, iremos liberando sesiones con distintas temáticas que sean de interés en esta búsqueda de juntar práctica y evidencia. Y queremos agradecer especialmente a Héctor Ruiz Martín, quien ha aceptado la invitación a lanzar este evento y ser nuestro primer orador. Héctor es el director de la International Science Teaching Foundation, es un experto en psicología cognitiva, de la memoria y del aprendizaje en el contexto escolar. Es el autor ya de al menos 2 libros. Uno, ¿Cómo aprendemos? Una aproximación científica al aprendizaje y la enseñanza, que
quiero aprovechar de recomendarlo profundamente. Es un tremendo libro que se expande en parte de los temas que vamos a conversar hoy día. Y un libro que acaba de lanzar esta semana que se llama Aprender a Aprender, que va dirigido a estudiantes para ayudarlos a hacer más efectivas sus estrategias de estudio y de aprendizaje. Agradezco mucho, Héctor, su generosa participación en este evento, y hoy día nos va a hablar de cómo aprendemos. Ideas clave para comprender qué funciona en el aula. Sin más preámbulo, los dejo con Héctor. Muchas gracias, Héctor. Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias a Aptus por contar conmigo para inaugurar un evento tan importante. También gracias a la Fundación Irarrázaval por hacerlo posible. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes virtuales que están ahí un rato más delante de la pantalla, después de que, me imagino, pues llevan muchas semanas delante de ella, viendo muchos webinars y trabajando. Bueno, yo sin más dilación voy a compartir la pantalla con ustedes. Tengo aquí una presentación y voy a empezar pues, con la charla. Bien. Me confirman, ¿no? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, yo quería empezar planteando algunas situaciones que son bastante comunes en las aulas hoy en día, ¿no? Por ejemplo, imaginen una situación en que planteamos una prueba evaluativa, un examen, por ejemplo, y un alumno pues, obtiene del 0 al 10, digamos, una calificación de 8,5. ¿Cuál es la interpretación que hacemos de esa calificación? ¿Cuál es la interpretación que hace el estudiante? ¿Cuál es la que hace su familia? Bueno, pues normalmente esa interpretación es que ha aprendido, ¿no? que domina los contenidos, los procedimientos sobre los que trataba el examen, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si esperamos una semana solamente y, por sorpresa, al mismo estudiante le planteamos el mismo examen, exactamente el mismo? Bueno, pues no sería nada extraño que sucediera algo como esto, de acuerdo, con solo una semana de diferencia. Esto, por lo tanto, nos está diciendo algo. Lo primero que nos está diciendo es que la interpretación que estábamos haciendo de la calificación anterior no era válida, no era correcta. Realmente, aquello significaba que se había producido un aprendizaje. Si ese aprendizaje apenas dura una semana, ¿es eso lo que buscamos? Creo que estamos todos de acuerdo que no. Y lo que tratamos de conseguir cuando a nuestros alumnos pues les tratamos de hacer que aprendan es que lo que aprendan trascienda al aula, ¿no? Se lo lleven con ellos y les sirva en su vida futura. Pero, sin embargo, esto, que aquí lo pongo como una anécdota, es algo que sucede de manera muy habitual. Les pongo otra situación que sale de un vídeo del año 88. No voy a poner el vídeo, pero simplemente les explico la situación. Este vídeo empieza mostrándonos pues esto que vemos aquí en esta escena, que es la ceremonia de graduación de una de las universidades más importantes del mundo, que es Harvard. Yo me imagino que saben que para acceder a esta universidad los estudiantes tienen que haber obtenido un expediente académico brillante, ¿no? Durante su vida escolar. Y, de hecho, para terminar una carrera en Harvard, no solo para acceder, sino que para llegar a terminar una carrera, pues digamos que estaríamos hablando de estudiantes a los que acostumbramos a llamar estudiantes brillantes. Bien, pues en esta situación lo que sucede es que los investigadores que hicieron este vídeo seleccionaron al azar a 23 estudiantes, bueno, algún profesor también, de Harvard, que se acababan de graduar en Harvard, personas que todavía no habían abandonado la vida académica y que digamos, estaban entre los más brillantes, y les hacen una pregunta muy sencilla. Les preguntan algo que ya aprendieron en la escuela, que lo aprendieron hasta 3 veces, en la primaria, en la middle school y en la high school. Básicamente les preguntan por qué hay estaciones del año. ¿Cuál es el modelo de las estaciones? ¿Por qué hace calor en verano y frío en invierno? Bueno,
pues de los 23 estudiantes, 21 explican que es invierno cuando la Tierra está más lejos del Sol y verano cuando está más cerca. Esta es la explicación, esta no es la explicación correcta, esta no es la explicación científica. De hecho, no puede serlo, porque si fuera cierta, entonces, ¿cómo es posible que cuando ustedes en Chile están en invierno, nosotros en España estamos en verano o al revés? ¿Cómo es posible entonces que esto suceda si es una cuestión de distancia? Deberíamos tener la misma estación al mismo tiempo en todo el planeta. Sin embargo, estos estudiantes que llegaron a conocer, a aprender supuestamente el modelo científico que explica por qué hay estaciones y estudiantes que podemos dar a entender que obtuvieron muy buenas calificaciones cuando estudiaron estos temas, pues vuelven de nuevo a la idea naif, a la explicación naif de este modelo. Y esto es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo anecdótico, pero es un ejemplo que si uno lo estudia sistemáticamente puede ver que no es un caso aislado. Bueno, el modelo de por qué hay estaciones supongo que ya más o menos la mayoría de ustedes lo sabrán, no es una cuestión de distancia, es una cuestión de que como el eje de rotación de la Tierra está inclinado y se va manteniendo inclinado en la misma posición a lo largo de toda la órbita, pues hay momentos en que un hemisferio recibe más radiación solar que el otro, es decir, que cada unidad de superficie recibe más energía que en la otra situación, de manera que la energía está más concentrada y calienta más a la superficie del planeta. Esto lo digo porque luego vamos a ver un ejemplo, el modelo, ¿no? de por qué sucede esto. De hecho, precisamente, de lo que yo les quería hablar al ver estas situaciones creo que salta a la vista, ¿no? ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? De hecho, más que cómo aprendemos, la pregunta es cómo podemos conseguir que eso no pase, ¿no? A ver, ya de entrada no vamos a conseguir que no pase. Lo que podemos es conseguir que suceda menos. La ciencia puede ayudarnos a mejorar las cosas, pero no va a ser nunca una receta mágica que de repente lo va a resolver todo. Pero sí que podemos tratar de utilizar conocimiento científico para tratar de mejorar nuestras prácticas y que sucesos como los que les he explicado y muchos otros, pues ocurran menos. Para ello es importante preguntarse cómo aprendemos, ¿no? Cómo funciona la memoria, cómo funciona el cerebro cuando aprende, porque esto nos puede guiar, nos puede orientar en cuáles son las acciones, las circunstancias que nos pueden permitir desarrollar aprendizajes más sólidos, más duraderos y transferibles a nuevas situaciones, y no aprendizajes que básicamente duran lo justo para pasar una prueba evaluativa y poco más, ¿no? Y que luego pues se pueden olvidar muy rápidamente. De hecho, la intención de esta charla, que se titula, ¿no? Claves para tratar de entender cómo funciona el aula, mi intención es explicarles un modelo de la memoria, un modelo de cómo funciona nuestro cerebro, cómo aprende, basado en la evidencia, que nos permite entender qué va a funcionar, nos permite hacer predicciones sobre qué acciones pueden ser efectivas, qué actividades pueden ser efectivas y cuáles lo van a ser menos. Tengan en cuenta que los modelos científicos no tienen por qué ser un reflejo exacto de la realidad, pero lo que tienen de interesante es que nos permiten entenderla, nos permiten explicarla y nos permiten hacer esas predicciones cuando decidimos, digamos, extrapolarlos. Y esa es la idea de la charla de hoy. De hecho, cuando hablamos del aprendizaje, cuando entendemos el aprendizaje, todos ya tenemos un modelo, una idea de cómo funciona. Por cierto, permítanme una aclaración. Antes he dicho cómo la memoria, he hablado de la memoria, cómo funciona la memoria, y creo que es importante hacer una aclaración porque la palabra memoria ha adquirido connotaciones negativas en la educación. Básicamente porque de manera cotidiana la hemos relacionado con un aprendizaje sin comprensión, un aprendizaje de hecho sin comprensión, ¿no? Decimos memorizar, decimos aprender de memoria cuando nos referimos a eso. Sin embargo, cuando un científico habla de la memoria, en realidad nos está hablando de la capacidad que tiene el cerebro para aprender cualquier cosa, ideas, conceptos, procedimientos, habilidades, hábitos, hechos también, por supuesto.
Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque es la memoria, esa capacidad que tiene el cerebro de aprender, y es consecuencia de que el cerebro se modifica con todas y cada una de nuestras experiencias y nuestras acciones. Y esa modificación es lo que le permite luego responder de una manera más adaptativa. Volviendo, por lo tanto, a que vamos a hablar de un modelo de la memoria, y de hecho me voy a enfocar en una de las memorias que tenemos, porque la memoria es un sistema, no hay solo una, y me voy a enfocar a la que tiene que ver con el aprendizaje de conocimientos semánticos. Pues les comentaba que modelos, existen ya modelos, digamos, que son habituales a la hora de entender cómo funciona la memoria. Y de hecho, el modelo más habitual, si uno sale a la calle y le pregunta a cualquiera, pues es el modelo con el que la mayoría de personas entienden que sucede el aprendizaje. Es el que se llama modelo transmisivo, ¿no? Que es el modelo más tradicional. Esto es un modelo que, si me permiten resumir, porque seguro que todos lo conocen perfectamente, es un modelo que entiende al aprendiz o al aprendiente, que sería la palabra correcta, como un recipiente, una tabula rasa, cuyas experiencias llenarán, ¿no?, de conocimientos. De hecho, fíjense que utilizamos la palabra contenido para referirnos a los conocimientos. O sea, que de alguna manera tenemos muy presente esa analogía, esa idea de un recipiente que se llena cuando hablamos del aprendizaje. De hecho, este modelo, ¿no?, pues aprender, ¿qué consiste? Pues una transmisión de una información que está, hay una fuente de conocimiento, que es el entorno, un profesor, un vídeo, lo que sea, y esta fuente transmite al aprendiente un conocimiento. Este conocimiento, por lo tanto, según este modelo, se considera un reflejo de la realidad. Es como un copiar y pegar, ¿no? Lo que está ahí ahora está representado en mi mente y es una copia exacta de lo que he visto. Entonces, según este modelo, en realidad, todos, si prestamos la misma atención a los mismos acontecimientos, a la misma información, todos aprenderemos lo mismo. Pero ¿es así realmente cómo funciona la memoria? Este es un modelo en el que entendemos, ¿no?, precisamente la memoria pues como si fuera una biblioteca que se llena con libros, ¿no?, que serían esos conocimientos, y vamos llenando huecos, o que entiende la memoria también pues como un dispositivo que graba información desde una cámara a un disco duro. Pero en realidad la memoria humana es muy distinta a cualquiera de estas analogías. Y hay diferencias importantes que debemos tener en cuenta a la hora de entender qué acciones y qué circunstancias van a hacer que recordemos mejor aquello que estamos tratando de aprender y que, por lo tanto, que lo que aprendamos perdure más. Y no solo eso, sino que además seamos más capaces de transferirlo a nuevas situaciones. Bien, imagínense que, perdonen si han estado en algún otro seminario, últimamente estoy usando este ejemplo, pero les planteo una situación. Imagínense que les digo que estuve de viaje el año pasado, porque ahora este año pues difícil, y que estuve visitando diferentes capitales de estado del mundo. Les voy a poner a continuación la lista de esas capitales que visité y les voy a pedir que traten de recordarla. Quito, Bogotá, Buenos Aires, Lima, Caracas, La Paz. Bueno, muy probablemente, si ahora les pregunto, oigan, ¿qué ciudades son las que visité? Pues lo más probable es que recuerden la mayoría sin dificultad o buena parte de ellas. Pero ¿qué pasaría si en vez de esas ciudades, esas capitales de estado del mundo, les dijera que las que visité son las siguientes? Perdonen, pero no las sé pronunciar. Bueno, es evidente que ahora tendrían muchas más dificultades para recordar esas ciudades que visité. Y bueno, y ahí lo que las pone en común es algo que tampoco les interesa mucho, es un viaje que he hecho, pero imagínense de que estamos hablando de las ciudades más no sé qué del mundo y que tienen importancia por no sé qué. Bueno, sería lo mismo. En un caso nos resultaría mucho más fácil aprenderlas que las otras. ¿Por qué sucede esto? Bueno, nuestra memoria, como decía, no funciona como la de un ordenador. Para nuestra memoria toda la información no es igual. Para un ordenador sí, a un ordenador le da igual cuál es el contenido de la memoria. En cambio, nuestra memoria
tiene más facilidad o menos facilidad para incorporar conocimientos nuevos en función del contenido de esos conocimientos. Y no es solo una cuestión de si los entendemos o no. Es una cuestión de que nuestra memoria selecciona en función de aquello que ya sabe. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Este modelo de la psicología cognitiva lo podríamos imaginar de esta forma. Podríamos imaginar la memoria como una gran red enorme. No nos podemos ni imaginar lo grande que es, en la que tendríamos ideas, hechos conectados, todos ellos, por relaciones de significado, ¿no? Se conectarían los unos con los otros por relaciones de significado, por relaciones de contexto, que nos permitirían, ¿de acuerdo?, pues tenerlos organizados en nuestra memoria de esta forma. Y el aprendizaje básicamente se produciría porque una nueva información, digamos, se representaría en nuestra mente y esta información debería buscar una serie, ¿no? Debería tener una serie de puntos ya que pudiéramos relacionar con algo que ya sabemos, ¿no? Estos que se han activado, y entonces, de esta forma, podemos engancharla, ¿no? Podríamos engancharla a esa red y incorporarla como parte de nuestros conocimientos. Este es el modelo básico que debemos entender. Ahora entraremos en algunos detalles más importantes para entender cómo funciona el aprendizaje y qué acciones van a ser más efectivas, por lo tanto, para aprender, entre muchas otras. La primera consecuencia de este modelo, ¿no? La idea de que para aprender debemos conectar la nueva información con algo que ya sabemos, es una diferencia importante en la capacidad de aprender entre principiantes y expertos en el tema que sea. Por ejemplo, imagínense que aquí tenemos un principiante, un experto, donde pueden comprobar, ¿no?, la diferencia de conocimientos alrededor de un tema concreto, y en el entorno aparece una información, una charla, un vídeo, lo que sea, relacionada con este tema que ambos entienden, ¿de acuerdo? No es una cuestión de vocabulario. Bien, ¿quién tendrá más facilidad para aprender esta nueva información? ¿El principiante o el experto? Bueno, uno tiene la inercia de decir, bueno, el principiante, ¿no? Porque tiene como más sitio, tiene más espacio. Bueno, no. En la memoria, olvidémonos de la cuestión de espacio, porque no es una cuestión de espacio. Nuestra memoria, podríamos decir que es virtualmente infinita. No es infinita, pero digamos que no nos la acabamos en nuestra vida. Por lo tanto, a la práctica podríamos entenderla como infinita. No es una cuestión de espacio. Es una cuestión de que el principiante tiene menos conocimientos y, por lo tanto, puede hacer menos conexiones con esa nueva información, de manera que el aprendizaje es más débil, es más superficial. En cambio, el experto, ante la misma información, tiene la capacidad de activar conocimientos, muchos más conocimientos relacionados, y hacer muchísimas más conexiones y, por lo tanto, vincular de manera más fuerte esa información. Muchísimos estudios nos demuestran que los expertos tienen la capacidad de recordar, de aprender mucho más fácilmente cosas sobre su propia disciplina, independientemente insisto, de una cuestión de vocabulario, que los aprendices, que los principiantes. Por lo tanto, el principio aquí es cuanto más sabemos sobre algo, más fácilmente podemos aprender sobre ello. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta en el aula. ¿Por qué? Porque cuando dos estudiantes tienen conocimientos previos distintos y uno, digamos, ya parte de cierta ventaja, esta ventaja no solo se debe a que el otro, ¿no?, digamos, todavía tiene que aprender ciertas cosas para ir al mismo nivel. No es solo una ventaja del punto de salida, es que además el que sale de más adelante corre más, va más rápido, tiene capacidad de aprender más. Y esto hay que tenerlo en cuenta también por cuestiones de motivación de los estudiantes. Otra situación, otra consecuencia de este modelo es la siguiente. Miren, yo ahora, detrás de este cuadro azul, hay un texto y les voy a dar 10 segundos para que lo lean y traten de recordar todo lo que puedan del mismo. ¿De acuerdo?
Muy bien. Bueno, no estoy ahí ahora para ver sus caras o para poder preguntarles, pero me imagino que no les habrá resultado muy fácil o demasiado fácil recordar muchas cosas del texto. Pero, ¿qué sucedería si les doy un título? Este. Me imagino, normalmente cuando hago esto delante de la audiencia puedo ver sus caras, ¿no? En las que me expresan que ahora pueden recordar muchas más cosas del texto. ¿Por qué? Bueno, pues en esta situación lo que estaba sucediendo no era que no tuviéramos conocimientos previos para conectar, ¿no?, con lo que estábamos aprendiendo, sino que no éramos conscientes de tenerlos. No los habíamos activado porque no habíamos encontrado la relación entre lo que tratábamos de aprender y nuestros conocimientos previos. Este título nos permite activar esos conocimientos previos y hacer que sea mucho más fácil recordar aquello que hay, que se expone en el texto. Por lo tanto, esto también es muy importante. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. Y esto es algo que no le damos la importancia en el aula normalmente que tiene. Sí que es verdad que en muchas ocasiones empezamos una lección y les preguntamos a los estudiantes a ver qué saben, pero no damos el tiempo, no realizamos actividades en las que realmente empiecen a movilizar, a discutir esas ideas para sensibilizarlas y tenerlas ahí listas para facilitar el aprendizaje. Y sabemos que cuando dedicamos tiempo a activar los conocimientos previos, contribuimos, mejoramos a que luego el aprendizaje sea más sólido. Bueno, estábamos diciendo, por lo tanto, que aquí el principio básico es que para aprender tenemos que conectar lo que sabemos con aquello que tratamos de aprender. Y lo que sabemos puede ser mejor o peor, puede ser más adecuado o menos adecuado, pero no hay otra manera posible de aprender que buscar relaciones con algo que ya se sabe. Ahora bien, cuando uno dice, bueno, hay que hacer, ¿no?, para aprender tenemos que promover que se hagan esas conexiones. Claro, uno se pregunta, bueno, pero ¿eso qué significa la práctica? O sea, ¿yo cómo promuevo que se produzcan esas conexiones? ¿No? ¿Cómo promuevo que suceda esto? Bueno, muchas personas creen que la manera de conseguir que un aprendizaje se enganche, ¿no?, a la memoria, ¿no?, y perdure, es repetir, es la repetición, ¿no? Sería volverlo a ver, volverlo a escuchar, volverlo a leer. Y sin embargo, esto no es exacto. No es que la repetición no sea importante, pero la cuestión es repetir el qué. ¿Qué es lo que tenemos que repetir? Especialmente cuando hablamos de conocimientos. Para poner en duda un poco la cuestión de que se trata de exponernos múltiples veces a la fuente, ¿no?, a aquello que queremos aprender, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es el billete más empleado en su país? El billete, ¿no?, la moneda. En España sería el billete de 10 euros. Un billete que hemos visto cada uno de nosotros cientos, miles de veces. Bueno, ¿podrían dibujarlo? Me imagino que no. Me imagino que no podrían realmente explicar en detalle o dibujar cómo es ese billete. Y seguramente muchos estarán pensando, bueno, es que no me he fijado. ¿A qué nos referimos cuando decimos no me he fijado? En realidad nos estamos refiriendo a que no hemos reflexionado, no hemos pensado sobre el contenido de ese billete. No hemos buscado patrones que nos resulten familiares, no hemos tratado de entender las relaciones que hay entre aquello que se presenta o la lógica de que haya cierta información y dónde está. Esa es la idea. Para aprender debemos tratar de dar sentido, de dar significado a aquello que estamos tratando de aprender, ¿no? Y esto se expresa de esta manera. Aprendemos aquello sobre lo que pensamos, y sobre lo que pensamos en términos de significado, lo que quiere decir aquello a lo que tratamos de comprender, incluso explícitamente, ¿no?, relacionar con aquello que ya sabemos. Esa es la idea fundamental para conseguir que el aprendizaje perdure. Y de hecho, esta idea es la idea fundamental que hay detrás de cualquier actividad que funcione. Siempre que diseñemos o que pongamos en práctica una actividad, tenemos que estarnos planteando
en qué van a estar pensando nuestros estudiantes cuando la lleven a cabo, porque aquello en lo que piensen más tiempo es lo que van a recordar. De hecho, esto nos lleva a un concepto también malentendido, que es el aprendizaje activo. Y digo malentendido porque la mayoría de educadores entiende el aprendizaje activo como learning by doing, ¿no? Aprender haciendo cosas, cuando en realidad esta no es la definición académica de aprendizaje activo. El aprendizaje activo se define más bien como learning by thinking, es decir, estar activo cognitivamente pensando en el objeto de aprendizaje, tratando de darle sentido, de darle significado. Fíjense que cuando tratamos de dar significado a algo que estamos aprendiendo, en el fondo lo que estamos haciendo es interpretarlo a la luz de nuestros conocimientos previos. Y ahí es donde estamos creando esas conexiones, esas relaciones. Entonces es muy importante tener en cuenta que desde el punto de vista del aprendiente, del que aprende, prácticamente cualquier interacción con el conocimiento puede llegar a ser aprendizaje activo, siempre y cuando el aprendiente esté pensando sobre aquello que se trata de aprender. Es decir, desde esta perspectiva, leer un libro, ver un vídeo, escuchar una charla, puede ser aprendizaje activo siempre y cuando el aprendiente esté reflexionando sobre aquello que está aprendiendo, está tratando de buscar relaciones con aquello que ya sabe, pensar en consecuencias que tiene respecto a cosas que sabe, pensar en ejemplos nuevos sobre aquello que se le está planteando. Ahora bien, desde el punto de vista del maestro, del docente, no podríamos llamar aprendizaje activo a estas cosas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista del docente, para poder llamar aprendizaje activo a una actividad, tenemos que garantizar que los estudiantes van a pensar sobre el objeto de aprendizaje. Y una charla solamente, que no haya nada después de ella, no va a garantizar que todos los estudiantes hagan ese ejercicio. Sí que habrá que espontáneamente lo harán, siempre los hay, pero la mayoría de los mortales no van digamos, a emplazarse a pensar sobre aquello que están aprendiendo. Y por lo tanto, desde el punto de vista del maestro, del docente, es muy importante entender que el aprendizaje activo debemos promoverlo y debemos tratar de garantizar que aquello que estamos tratando de enseñar, los estudiantes van a pensar acerca de ello, que van a tratar de darle significado, ya sea aplicándolo o sea utilizándolo. Ahora veremos también una situación en que esto puede pasar. Y otra cosa, antes lo decía, importante tener siempre en cuenta en qué van a estar pensando más tiempo cuando realicen una actividad. Yo siempre pongo un ejemplo que me sucedió a mí con estudiantes de cuarto de secundaria de España, que esto sería como 10º grado, que les planteé hacer para aprender sobre los grupos sanguíneos. La idea, ¿no? Mis objetivos de aprendizaje era que aprendieran sobre los grupos sanguíneos, porque qué son, qué consecuencias tienen para las donaciones, etcétera. Pues les planteé que hicieran un PowerPoint y que lo presentaran en clase. Bueno, pobre de mí, que no, la verdad es que no controlé mucho más la situación. ¿Y qué ha acabado sucediendo? Pues que los estudiantes pasaron 10 minutos haciendo corta y pega de información de Internet y luego la mayor parte del tiempo se lo pasaron pues, poniéndole efectos al PowerPoint, imágenes atractivas, etcétera, ¿no? Con lo cual, aprendieron mucho PowerPoint, lo cual estaría muy bien si hubiera sido mi objetivo, pero no lo era. Debo confesar que no era mi objetivo en esta actividad que aprendieran PowerPoint. Mi objetivo era que aprendieran sobre los grupos sanguíneos y les puedo garantizar que no aprendieron absolutamente nada, como pude comprobar luego fácilmente en las presentaciones. Así que es muy importante que una vez tengamos claros cuáles son nuestros objetivos, nos aseguremos que en las actividades que se vayan a llevar a cabo, lo que es, digamos, complementario, lo que es instrumental, si no es un objetivo, no se convierta en el foco de atención del estudiante. Para la siguiente consecuencia del modelo que estamos hablando, que sería, vamos a entrar ya en la última parte y la más compleja del modelo, pero también una de las más importantes, pues para entrar en ella debemos entender una cosa muy importante, y es que para que se produzca el aprendizaje deben suceder 3 cosas, que son estos 3 pasos de aquí.
En primer lugar, tenemos que codificar una información del entorno. Codificar significa, ¿no?, representarla en nuestra mente. Esa información tenemos que almacenarla, tiene que perdurar para que digamos que ha habido aprendizaje, ¿no? No tiene que ser una cosa de lo estoy viendo, pero luego ya no me acuerdo. Pero además, para poder corroborar, para poder decir que ha habido aprendizaje, tenemos que ser capaces de recuperar esa información, que es lo que se llama evocar la información, ¿de acuerdo? Y esto es uno de los procesos más importantes del aprendizaje, porque, como ahora veremos, no solo, digamos, sirve para saber si hemos aprendido, sino que en realidad es una de las acciones que más nos ayudan a consolidar el aprendizaje. Imaginen que les pido que me digan, no sé, de qué color es un gorila normalmente. Automáticamente ustedes han activado una imagen de un gorila en su memoria a largo plazo, que estaba en el inconsciente, y la han puesto en la parte consciente de su mente, que técnicamente es la memoria de trabajo, que no voy a entrar en ese concepto porque nos daría para otra charla, pero dejémoslo con esa idea, ¿no? Digamos, se activaría en su memoria esa imagen del gorila y quizá algunas cosas más relacionadas con los gorilas. Ahora imagínense que yo les explico algo, una nueva información, y ustedes pues la aprenden, la relacionan. Bien. Lo primero que tenemos que entender, y otra gran diferencia de nuestra memoria con la memoria de los ordenadores o de las cámaras, o con la memoria que nos suelen mostrar en las películas, ¿no?, donde cuando uno recuerda en una película, recuerda todo, la escena completa, con todo detalle. Nuestra memoria no funciona así, ni mucho menos, ya nos gustaría, pero no funciona así. Nuestra memoria no graba todo literalmente. Se queda con pequeños elementos, y estos son los elementos que vincula a otros elementos de nuestros conocimientos previos con los que ve que existe una relación. ¿Por qué? Porque cuando recordamos, en realidad, ¿no?, imagínense, estamos en la situación, han aprendido esto, y mañana yo les pido que recuerden que aprendieron. Pues lo que sucedería no es que activarán aquello, sino que reconstruirán el recuerdo combinando elementos del propio acontecimiento que generó el recuerdo con elementos de sus conocimientos previos. Cuando recordamos, no recordamos las cosas como eran exactamente, las reconstruimos. Esta es la forma tan óptima que tiene nuestra memoria de permitirnos recordar y tener conocimientos de una manera energéticamente eficaz, ¿no?, desde el punto de vista biológico. Pero eso tiene consecuencias, porque esto en el fondo nos está diciendo que cada vez que recordamos, reconstruimos nuestros recuerdos, los sometemos a una posible modificación, pero además, cada vez que recordamos, también consolidamos o hacemos más accesible el recuerdo para la próxima vez. Esto nos lleva a situaciones muy curiosas, por ejemplo, a este experimento clásico del año 89 en que unas investigadoras pidieron a niños de primero, tercero y quinto de primaria que les explicaran cómo era la Tierra, ¿no?, cómo es el mundo, ¿no? Estos niños, de entrada, si les pregunta a uno, nos dan la respuesta del libro de texto, nos dicen que es redonda, ¿no? Ahora, si uno escarba y les pide que la dibujen o les hace preguntas para ver realmente en profundidad sus aprendizajes, pues uno se puede encontrar, no pocas veces, incluso con alumnos de quinto de primaria, que nos hagan una representación de la Tierra como esta. Una representación en que, digamos, mantienen una idea ya naif, ya inicial, ¿no? Los niños pequeños, los más pequeños, cuando uno le pregunta, pues eso, que dibujen el mundo, no se pueden imaginar un mundo redondo donde hay personas, digamos, arriba y abajo. Por decir arriba y abajo, no hay uno arriba y abajo, pero ya me entienden, ¿no? Básicamente porque no entienden por qué no se van a caer, ¿no? Y cuando se les introduce la idea de que la Tierra es redonda, pues se quedan con una parte de ese conocimiento, pero mantienen las ideas, la estructura de conocimientos previos y nos llevan a estos modelos sintéticos. Pero esto no lo hacen solo los niños. Esto lo hacemos todos. Y no nos damos cuenta porque es nuestra memoria. Nosotros pensamos que eso es lo que aprendimos realmente. De hecho, unos investigadores, estos que están aquí debajo indicados, hicieron algo parecido a lo del vídeo del principio, a la situación de Harvard. A sus alumnos, 50 alumnos, si no me equivoco, de universidad,
les preguntaron primero de todo, bueno, oye, ¿por qué hay estaciones del año? Eran estudiantes de psicología, muchos venían del ámbito de ciencias, por lo tanto, se supone que lo sabían. Bueno, de entrada, de los 50, ninguno dio la explicación científica correcta, digamos, ¿no? La mayoría, pues, daba la explicación de la distancia de la Tierra al Sol. Bueno, no pasa nada. Los investigadores a continuación les pusieron un vídeo maravilloso de la NASA, como solo la NASA sabe hacer, explicando el modelo correcto, incluso planteando que el modelo de distancia no puede ser, por lo que decíamos de los hemisferios, que tendríamos la misma estación en los dos hemisferios a la vez. Bueno, pues el vídeo lo explica maravillosamente mejor de lo que cualquier maestro podemos explicar el modelo. Pues al día siguiente, o un tiempo después, ahora no recuerdo, les volvieron a preguntar, bueno, ¿por qué hay estaciones? ¿Qué explicáis ahora? ¿Saben cuántos estudiantes esta vez dieron la respuesta correcta de los 50? Uno. Solamente uno. Los otros no se crean que no cambiaron sus respuestas, cambiaron sus respuestas. Lo que pasa es que ahora muchos lo que hicieron fue incorporar la idea de que el eje de la Tierra de rotación está inclinado, incorporaron esa idea, pero entonces la explicación que dieron es que, y como está inclinado, un hemisferio queda más cerca del Sol que el otro, ¿no? No abandonaron la idea de la distancia por una idea que es, digamos, menos intuitiva porque tienen menos conocimientos sobre ella. De hecho, un poquito esto lo podríamos modelizar de la siguiente manera. Nosotros llegamos a clase y les decimos, vamos a hablar sobre las estaciones del año. ¿Por qué hay estaciones del año, no? Y los estudiantes, pues automáticamente, que ya tienen una explicación, porque de la mayoría de cosas de las que les hablamos en clase, pues tienen ya unas ideas previas, ¿no? Aunque no sean correctas, da igual. Pues un estudiante activaría la parte en la que dice, bueno, el Sol es fuente de calor. Cuando yo me acerco, me alejo a una fuente de calor, pues noto más o menos el calor, ¿no? Y además, como he visto en muchos libros, la órbita de la Tierra es elíptica, exageradamente elíptica en su mente, cuando casi que es circular, pero bueno, ¿no? Han percibido en muchos libros una órbita muy elíptica, pues llegan automáticamente pues, a esa explicación. Sin embargo, nosotros les decimos, no es por eso. De hecho, fíjense que esto está muy consolidada, este modelo. Nosotros decimos, no es eso, es que el eje de rotación de la Tierra está inclinado, ¿no? Y nuestra explicación les lleva a activar otras ideas, otros conceptos, otros conocimientos que tienen, que no tienen que ver con distancias, sino que tienen que ver pues, con superficies, con ángulos de incidencia de la luz, energía. Bueno, así que digamos que partimos de una situación en la que sucede es esto, pero que lo que queremos que suceda es esto. Y esto no es fácil, especialmente porque la explicación inicial está muy consolidada, está muy arraigada a su estructura de la memoria. De hecho, tienen que entender que las relaciones, las conexiones que hacemos cuando aprendemos son conexiones que luego no son fáciles de deshacer o, digamos, de dar prioridad a otras por encima de ellas. Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Digamos, bueno, pues empezaremos por el principio. En una situación como esta, está claro que lo primero que hay que hacer es que los estudiantes activen sus conocimientos previos, los movilicen, los pongan en común, nos los expresen, porque para nosotros también es importante conocer esos conocimientos previos para saber por dónde debe venir nuestra intervención. De hecho, en un caso como este, donde los estudiantes tienen concepciones alternativas, concepciones erróneas respecto a la científica, es muy importante hacerlo, activar esos conocimientos. De hecho, porque lo primero que vamos a hacer es poderles decir, cuidado, porque esto no es así. Esa conexión no podéis hacerla. ¿Por qué? Bueno, porque si ese modelo fuera correcto, pues no les ponemos el hecho discrepante, lo que produciría el hecho de, oye, si tienes razón, ¿por qué tenemos estaciones distintas en cada hemisferio? ¿De acuerdo? O sea, que lo primero que tenemos que intentar es que abandonen ese modelo, por lo menos que vean
que no tiene coherencia y que necesitan cambiarlo. A continuación es cuando podemos proporcionarles el nuevo modelo, que puede ser pues, a través de una explicación. Eso no hay ningún problema. De hecho, cuanto más clara, mejor. Y en esa explicación conseguir que piensen y que le den sentido y que la activen, y que la conecten con conocimientos previos y que traten de explicarla con sus propias palabras, ¿de acuerdo? Para conseguir que se produzca ese engrama, esa nueva concepción. Ahora bien, esto, como ven, no es suficiente. Esto es lo que haríamos la mayoría de nosotros. ¿Cómo podemos tratar de conseguir que aquello que aprenden perdure, incluso cuando tienen explicaciones alternativas? Bueno, ahí es donde entra la evocación. Ahí es donde entra el utilizar aquello que aprendes, sacarlo de tu memoria, tratar de consolidarlo, pero no por otra exposición, sino por extraerlo, hacer el esfuerzo cognitivo de extraerlo de la memoria, lo que nos lleva, de hecho, a hacer más conexiones, porque cuando tratamos de explicar algo, tenemos que reconstruir el significado para poder explicarlo, y eso nos lleva a más conexiones. De hecho, si hiciéramos esto, y después de explicarlo, pediríamos a los estudiantes en un nuevo contexto, en un nuevo ejercicio, en una nueva situación, que nos explicaran las estaciones, sucedería algo como esto, ¿no? Digamos, no conseguiríamos en la mayor parte de los casos la explicación exacta, sino una especie de mezcla. Les faltarían elementos, tendría elementos conservados de su modelo anterior. Y ahí es donde nos toca dar feedback. Y ese feedback nos permite corregir esta situación. Y así, repetidas veces, para conseguir el aprendizaje, necesitamos dar tiempo y oportunidades. Para que un aprendizaje sea sólido y sea efectivo, no basta con una sola explicación, ¿no? Debemos conseguir que esto se vaya activando a través de evocaciones, a través de aplicación de lo que aprendemos en nuevos contextos para resolver un problema nuevo, para interpretar una nueva situación, que nos permitan usar ese modelo y además ver que es productivo, es decir, que nos permite resolver problemas nuevos, distintos al que nos habíamos planteado de inicio, etc. Así que esta parte que era la más complicada la resumimos con cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos. Además, permítanme decirles que este reaprendizaje no solo es importante en una cuestión de conceptos, como el que estábamos, o de modelos, ¿no? Como el que estábamos viendo, sino que además esta evocación tiene efectos en cualquier tipo de aprendizaje a la hora de hacerlos más fuertes, más sólidos, mucho más que la mera recodificación, ¿no? Que el leer y volver a leer o volver a ver la sesión. Les pongo uno de los múltiples estudios que nos muestran ese efecto tan interesante de la evocación. En lo que pueden ver, la barra azul oscura, es un grupo de estudiantes que se les dio un texto y se les pidió que lo estudiaran una vez y lo reestudiaran, es decir, que lo leyeran y lo releyeran. Si hacían el test, luego un examen al cabo de 5 minutos, pues oye, tenían un buen resultado, recordaban bien. Pero si solo dejábamos pasar 2 días para hacer el examen después de la sesión de estudio y reestudio, vemos que baja, ¿no? mucho, ¿no? Que el olvido es muy fuerte y que se pierde, ¿no? Y luego una semana después, pues aún más. En cambio, otro grupo de estudiantes, en vez de estudiar y reestudiar, se le pidió que estudiara una sola vez, que leyera el texto una sola vez y que a continuación tratara de recordar todo lo que había aprendido, sin mirarlo. Hacer un resumen, lo que sea, explicárselo a alguien, explicárselo a sí mismo, lo que sea. Bien, como ven, en el corto plazo no fue tan efectivo como repetir, pero en el largo plazo el aprendizaje perduró mucho más. Y esto es un estudio que está replicado muchísimas veces con diferentes tipos de aprendizaje, es decir, no estamos hablando de hechos solamente, que también funciona, sino conceptos, procedimientos. Digamos, la evocación tiene este efecto potenciador. Ahora bien, que sepan que según las encuestas, la mayoría de encuestas se hacen a estudiantes universitarios, pero bueno, digamos, ellos nos explican, ¿no? La historia del estudiante a lo largo de su vida escolar. La inmensa mayoría de ellos, cuando estudian, no utilizan la evocación, sino que leen y releen. Y esto lleva a aprendizajes de muy corto plazo.
el peligro es que leer y releer, ¿no? Estudiar y reestudiar, repetir la codificación, nos engaña porque en el corto plazo parece muy efectivo. Lo que pasa es que en el largo plazo no lo es. En cambio, evocar, además de que cognitivamente, no requiere más tiempo, pero cognitivamente nos requiere de más esfuerzo, pues es menos popular. ¿Que hay estudiantes que usan la vocación? Sí, los hay. Y tienen una ventaja que ni lo saben, que tienen esa ventaja por estar usando esa estrategia de aprendizaje. De hecho, no la usan porque crean que eso les ayuda a aprender más. No, la usan para comprobar si saben, ¿no? Se han dado cuenta que para saber si uno realmente ha aprendido, tiene que evocarlo. No basta con volverlo a leer y ver si a uno le suena familiar, lo cual es otro típico engaño de las estrategias de recodificación, que nos engañan porque lo leemos y parece que, oye, todo me parece familiar, esto me lo sé. Y es muy distinto el que una cosa que leas la puedas decir, digas, me acuerdo de ello, es muy distinto a poderla explicar tú, a sacarla y explicarla con tus propias palabras y además el vocabulario nuevo que se supone has aprendido. De manera que, digamos, esta es una de las cosas que, tanto como docentes, a la hora de diseñar actividades, podemos tener en cuenta para ayudar a consolidar el aprendizaje, que es usar más la vocación. Y además, cuando enseñamos a los estudiantes buenas estrategias de aprendizaje como usar la evocación, que no solo nos permite saber si hemos aprendido, que es muy interesante también, conocer los puntos débiles para entonces ahí sí reforzarlos, eso es una parte muy importante, pero es que además resulta que el mero hecho de practicar la evocación, que en el fondo es autoevaluarse, nos hace aprender más, o por lo menos hace más probable que seamos capaces de volverlo a recordar, ¿no? En el futuro, que al final es aprendizaje. Y una última cosa, además de estas repeticiones que hablábamos, hay una cosa repeticiones en las que en cada caso nos emplazamos a pensar sobre lo que estamos aprendiendo, tratamos de evocarlo, lo cual muchas veces implica también, ¿no?, pensar sobre ello para dar sentido. El hecho de tener que repetirlo nos hace también tener en cuenta una cosa muy importante. El momento en que hacemos esas repeticiones también es muy importante para el aprendizaje. Y esto nos lleva a otra idea, quizá de las más históricas de la investigación sobre el aprendizaje, que es la idea de que cuando separamos en el tiempo las sesiones de estudio y las sesiones de repaso, conseguimos aprendizajes a mucho más largo plazo que si las concentramos, ¿no? Y de esto también, pues, hay múltiples experimentos que nos permiten afirmarlo con total seguridad, que esto es un efecto importante real para el aprendizaje. Por ejemplo, en lo que podemos ver son 3 grupos de estudiantes. Se les dio también un texto para que lo leyeran y luego se les pasó un examen para ver cuántas ideas, conceptos del texto recordaban. A un grupo se le pidió que leyera el texto una sola vez, sin repetición. Por lo tanto, nos sirve un poco de control, ¿no?, en el que vemos pues, que si solo leemos el texto y a continuación hacemos un test, ¿no?, pues estaríamos en este nivel de recuerdo, ¿no?, de media. Este grupo, si le dejábamos pasar 2 días después de ese estudio, pues vemos que, ¿no?, baja aquí el olvido, actúa y baja el nivel de recuerdo. Puede que incluso hubiera bajado al nivel de base, es decir, que quizá esto ya es la calificación que hubieran obtenido sin leer el texto, ¿de acuerdo? Ahora, fíjense qué sucede cuando otro grupo de estudiantes, en vez de pedirle que estudie una vez, le pedimos que lo estudie 2 veces, pero seguidas. Lo lee y lo vuelve a leer. Si el test es inmediato, ven que hay un efecto, ¿no?, que parece que hemos aprendido muchísimo, porque realmente esa repetición en el muy corto plazo es efectiva. Pero fíjense qué terrible, qué sucede al cabo de 2 días. Pues que en realidad haber estudiado 2 veces o una no hay diferencia, apenas, ¿no? Con lo cual, para eso, pues lo leo una sola vez, ¿no? Ahora bien, fíjense el último grupo en el que le pedimos que estudie 2 veces, en este caso fue estudio-reestudio, pero separamos las 2 sesiones una semana. En el caso de este fue una semana. Si 2 días después de la última sesión, si inmediatamente después de la segunda sesión hacen el
examen, vemos que no hay mucha diferencia con solo haberlo leído una sola vez, ¿no? Lo leyeron hace una semana, lo vuelven a leer y hacen un test, y más o menos es como si solo lo hubieran leído una vez. Pero si dejamos pasar 2 días después de la última sesión, fíjense la diferencia, cómo el haber espaciado las sesiones de estudio hace que el aprendizaje perdure mucho más en el tiempo. Y ya no les digo nada si la segunda sesión consiste en evocar y buscar feedback de aquello que no hemos podido evocar. Entonces, digamos que esta barra, por lo que sabemos por las evidencias, seguro que estaría incluso más arriba y que además perduraría mucho tiempo más. Por lo tanto, en resumen, para terminar, estas solo son algunas ideas alrededor del modelo que podemos usar, que podemos tener presente como docentes en clase, en el aula. Es un modelo que tiene muchas más consecuencias, muchas más ideas que pueden resultarnos interesantes, pero para el tiempo que teníamos en esta sesión creo que me he fijado en algunas de las más importantes. Y lo que nos está diciendo este modelo a la práctica, resumiendo, es que para ayudar a los estudiantes a aprender de una forma que les lleve a aprendizajes más sólidos, más profundos, más transferibles también, que no he hablado de eso, pero también tenemos muchos estudios demostrando o aportando evidencias, que es como se debe decir, respecto a que estas estrategias nos llevan a ese tipo de aprendizajes, pues debemos buscar métodos didácticos que, uno, tengan en cuenta los conocimientos previos. Y eso sé que no es fácil. Muchas veces cuando uno tiene una clase de 30 y pico, 40 alumnos, a veces no es fácil, pero hay que por lo menos trabajar esa activación de conocimientos previos, ponerlos en común. Eso ayuda mucho a buscar un punto de consenso en el que a partir del cual podemos trabajar. Además, como he dicho, activar los conocimientos previos luego facilita el aprendizaje. Debemos aplicar métodos que promuevan la elaboración. No he hablado de la palabra elaboración, pero elaborar es a lo que nos referimos cuando hablamos sobre pensar sobre lo que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? El estudio elaborativo o la elaboración es a lo que los científicos nos referimos cuando hablamos sobre lo que les comentaba de pensar, dar significado a aquello que estamos aprendiendo, ¿no? Y eso pues, se puede hacer tratando de resolver un problema con ello, tratar de interpretar una nueva situación, pensar en nuevos ejemplos, compararlo con otras ideas y determinar en qué se parecen y en qué se diferencian. Y además, no olvidarnos de usar la evocación, que muchas veces se pueden combinar las dos cosas, como lo decía, ¿no? Situaciones que hagan que el estudiante deba sacar lo que sabe. Por ejemplo, es mucho menos efectivo hacer un mapa conceptual mirando el libro o los apuntes que hacerlo después de haber aprendido sin mirar los apuntes, ¿no? Tratando de explicarse a uno mismo, usar el mapa, la construcción del mapa, para evocar lo aprendido y explicarse a uno mismo lo que ha aprendido, ¿no? Eso sería una técnica en la que estamos elaborando y evocando a la vez. Y es mucho más efectivo que si simplemente construimos el mapa buscando la información. Y cómo no, importantísimo, proporcionar múltiples oportunidades de aprendizaje con feedback, el feedback importantísimo, y que además esas oportunidades estén espaciadas en el tiempo y nos permitan trabajar los mismos conceptos, las mismas ideas en contextos diferentes y nos permitan tener nuevas oportunidades de aplicar, de utilizar lo aprendido. Pues con esto lo dejo. Espero que haya sido una presentación clara y ahora me parece, Rodrigo, ¿no? que podemos pasar al turno de preguntas. Sí, muchas gracias por tu presentación, Héctor. A continuación, Rodrigo López va a iniciar la sección de preguntas. Muchísimas gracias, Héctor, y la verdad es que interesantísimo y el público está de acuerdo porque nos han llegado muchas preguntas que voy a tratar de agruparlas en categorías temáticas para poder abordarlas. La primera elemento que generó mucho interés es esta idea entre la diferencia entre cómo aprenden principiantes y expertos. Dos otras ideas que surgen en las preguntas. La primera es, bueno, si aprenden distinto significa que, uno, podemos decir que en general los estudiantes escolares son en su gran mayoría principiantes respecto al tema dado que están en la edad inicial escolar. Dos, deberíamos tener metodologías didácticas distintas cuando estamos enseñando a un principiante que a un experto. Y ahí alguien hace alusión a esta idea de metodologías más de instrucción directa versus de indagación, dependiendo de la etapa del proceso de aprendizaje.
Y 3, puede que esa diferencia de expertise ayude a explicar esta idea de capital cultural y por qué muchas veces los estudiantes vulnerables cuando llegan al colegio les cuesta más aprender conceptos nuevos porque vienen con menos conocimiento previo desde las casas. Entonces, ese es el paquete. Y la última, que es la pregunta, bueno, ¿y qué hago? Es, ¿cuáles son los mecanismos más efectivos para poder, especialmente pensando en estudiantes vulnerables, de poder remediar o cerrar la brecha de ir construyendo esa red de conocimientos? O sea, ¿cómo vamos a acelerar el proceso de la generación de estos esquemas para ayudarlos a que tengan más nodos donde conectar nueva información? Pues muy interesantes las preguntas. A ver, si no me acuerdo de todas, luego me recuerdas. Bueno, las primeras yo creo que las podemos, ¿no?, responder en común, esa idea de la diferencia entre el principiante y el que es menos principiante y ya tiene unos conocimientos a la hora de aprender y las diferencias que pueden haber en los métodos a utilizar. En efecto, en este caso, sabemos que hay diferencias que debemos tener en cuenta que son importantes. Esto lo primero que sí que quiero decir es que no debemos malinterpretar esto pensando que los niños aprenden de una manera distinta que los adultos. No. Todos aprendemos exactamente de la misma manera, siguiendo el mismo modelo que he explicado aquí. La diferencia, lo que nos diferencia como aprendientes especialmente son nuestros conocimientos previos, ¿de acuerdo?, sobre los que construimos. Y además, esos conocimientos, no he hablado del concepto de la memoria de trabajo, lo he citado, pero la memoria de trabajo es ese espacio mental en el que mantenemos y manipulamos la información a la que estamos prestando atención en cada momento. Es un espacio muy limitado y es un espacio que se optimiza cuando tenemos muchos conocimientos profundos, que podemos usarlos a la vez, mientras que un principiante, enseguida, esa memoria de trabajo se le colapsa, ¿no?, y le lleva a no poder continuar con lo que trata de aprender. Estas diferencias nos llevan a que, en efecto, debemos tener en cuenta diferencias en los métodos más efectivos para pues aquellas personas que parten de menos conocimientos y las que tienen más. Como bien has dicho, para aquellos que parten de menos conocimientos, la instrucción directa, que no se debe confundir con simplemente la explicación, sino con el hecho de que el profesor va a intervenir de manera mucho más, va a estar mucho más presente y va a, desde luego, pues hacer explicaciones claras, asegurarse, ¿no?, de que saben los estudiantes, plantearles las actividades correctas que les permitan escalar, que les permitan ir construyendo ese conocimiento. Pues es muy importante tener en cuenta que cuando las personas somos principiantes, la manera más efectiva de que nos enseñen es de una manera directa, de una manera explícita, ¿no?, de una forma que nos permita entender lo que estamos aprendiendo. Pero insisto que no lo debemos confundir con simplemente una transmisión unidireccional, porque, como he dicho, para que el aprendizaje funcione tiene que haber una bidireccionalidad. Tenemos que asegurarnos que el aprendiente está pensando sobre lo que aprende, está pensando desde sus conocimientos, pero para facilitarle ese pensamiento se lo debemos poner fácil, debemos facilitarle, ¿no?, las explicaciones, los procedimientos, ¿no?, en el caso, pues, de que tenga que aprender cómo se resuelve un tipo de problema. Cuando uno es principiante, lo mejor es explicarle ejemplos de cómo se resuelve, luego quizá pasarle a que resuelva problemas parciales hasta que finalmente los resuelve completos. En cambio, el experto no. Con el experto nos pasa que se invierte la efectividad de esa instrucción directa y pasa a ser más efectiva una instrucción en la que intervenimos menos, sí que intervenimos, sí que orientamos, sí que incluso planificamos y diseñamos las actividades, pero intervenimos menos porque para el experto, para desarrollar no solo un mejor aprendizaje, sino también una cuestión de motivación, hay que darle algo más de libertad, ¿no? Hay que proporcionarle, digamos, pues situaciones que deba tratar de resolver con sus conocimientos. Muchas veces no hace falta darle la información explícitamente, la puede buscar. El principiante es muy importante, es mucho mejor darle la información, la adecuada, la que está nivelada, la que es clara para él, que no que la tenga que buscar y tratar de darle sentido de fuentes, ¿no?, diversas.
En cambio, el experto es mucho mejor el apartarse, ¿no? Y dejar más paso pues, a actividades más de indagación en ese sentido. ¿Qué más tenía que responder? Perdón. No, yo creo que eso cubre bastante bien. El otro elemento era este tema de la vulnerabilidad, de decir, de fondo, Sí, ¿será que sí, esto sin es duda. real? Sí, esto es un hecho. Ya sabemos por la investigación que ya en edades preescolares ya existen grandes diferencias entre los conocimientos previos con los que llegan los estudiantes a la escuela, ¿no? Al final, yo creo que uno de las funciones, de los motivos de la escuela es precisamente equilibrar esas diferencias. Esas son unas diferencias pues, que se deben pues lógicamente al entorno socioeconómico, especialmente a la situación educativa de sus familias, ¿no? Que les da más o menos oportunidades de manera espontánea. De manera que a los 3 años existen grandes diferencias en el vocabulario que dominan los niños en función de si su entorno social, especialmente, ¿no? Como digo, uno de los factores más importantes es los estudios de la familia, ¿no? Los estudios que han tenido sus progenitores. Esas diferencias ya nos llegan a la escuela con niños pues, que ya dominan un vocabulario mucho más amplio y que, por lo tanto, ese vocabulario les da más oportunidades de aprender más rápido que sus compañeros. Y remediarlo, bueno, remediarlo implica el entender que la manera más habitual que tienen los niños de aprender es a través del habla, a través de la acción, ¿no? Hay que tener en cuenta también las diferencias que pueden haber ya con la lectura, cuando vienen de entornos en los que ya han tenido la motivación y los recursos para incluso ya de muy pequeños aprender a leer, cuando otros todavía no pueden hacerlo. Ahí lo importante es que no olvidemos la importancia que tiene para para los niños que estén expuestos a un lenguaje rico, a conocimientos culturales que quizá en sus casas pues, no tienen la oportunidad de acceder y, por lo tanto, que no dejemos de proporcionarles conocimientos de la manera que más natural nos resulta a los humanos aprender, que es a través de la conversación, a través de las historias, ¿no? A través de la explicación. Las historias son importantísimas para los humanos para aprender. Tenemos una predilección, ¿no? Nos encantan las historias, de hecho ahí está la industria del cine, ¿no? Y de las series. Y de hecho, a través de las historias tenemos una facilidad especial para aprender, ¿no? Y ahí es donde debemos trabajar esto, porque esto es lo que nos va a permitir que esos niños que parten de unos conocimientos previos pues, más bajos vayan recuperando, ¿no? Vayan avanzando y eso, pues esa bola de nieve se vaya haciendo cada vez más grande. Buenísimo. Otra pregunta que conecta indirectamente con esto es parte de la discusión hoy día con las habilidades del siglo XXI y que hoy día todo el conocimiento está en Google. Entonces, ¿para qué enseñar conocimiento? Lo que tenemos que enseñar es habilidades, porque el conocimiento está al alcance de una tecla. ¿Cómo conecta este modelo, que parecía requerir conocimientos en la mente, con esta idea de que ahora para qué enseñar conocimiento y cuál es la relación entre habilidades y conocimiento? Sí. O tal vez otra versión que se escucha es, oye, sí, algo de conocimiento hay que tener, pero más que nada para practicar las habilidades, es como el campo de práctica para desarrollar una habilidad que luego puedo extrapolar a distintos ámbitos. ¿Cómo ves tú esa tensión entre conocimiento y habilidad? Bueno, es que esas dos afirmaciones que decías al principio, ¿no? Lo importante no son los conocimientos porque están en Google, lo importante es desarrollar habilidades, son contradictorias esas dos afirmaciones. Porque en realidad esas habilidades que tanto, ¿no? Nos parecen tan atractivas como la resolución de problemas, la creatividad, la toma de decisiones, el espíritu crítico, no son posibles sin una base de conocimientos. Y esto, la investigación sobre qué nos hace expertos, ¿no? Respecto a los principiantes, lo tiene clarísimo. Cualquier habilidad cognitiva, incluso hemos hablado de que la memoria, la única manera de hacer más fuerte la memoria, no es memorizar cualquier cosa. La memoria no es como un músculo, que si uno practica memorizando cosas va a poder memorizar cualquier otra cosa. No, la memoria no funciona así y las otras habilidades cognitivas tampoco. Se construyen en base a conocimientos concretos. Nuestra memoria se hace más fuerte cuanto más sabemos sobre algo, pero
es decir, cuanto más sabemos sobre algo, más fácil nos resulta aprender sobre ello, pero no sobre cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? De manera que la manera de ser creativo en un ámbito, de poder ser crítico, de ser capaz de resolver problemas, se apoya profundamente en conocimientos. Ahora bien, creo que también es importante entender la crítica, ¿no? De dónde puede venir esa idea de que la manera tradicional de aprender conocimientos pues no nos lleva a ningún sitio, sino que debemos aprender habilidades. Yo creo que ahí la crítica está en que muchas veces hemos caído en la trampa de proporcionar o intentar proporcionar muchos conocimientos sin que los estudiantes hayan conseguido profundizarlos, ¿no? Bueno, ahí lo vemos en los ejemplos que he puesto, esos exámenes que empiezan con un 8,5 y una semana después son un 3,6, o esos estudiantes de Harvard que apenas recuerdan un modelo que se supone que aprendieron. Si los conocimientos no acontecen, conocimientos profundos que se entienden que uno puede usar, que son los que va a usar para explicar a partir de entonces los fenómenos, entonces tampoco contribuyen a desarrollar esas habilidades. Con lo cual, digamos, los conocimientos son importantísimos, pero lo que debemos reflexionar es en asegurarnos que esos conocimientos pasen realmente a estar bien atados, ¿no? bien conectados y que sean unos conocimientos, pues como digo, que permitan el construir sobre ellos. Cuando digo construir es aprender más, desarrollar estas habilidades que son las habilidades que caracterizan al experto respecto al principiante, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene conocimientos y están aquí, porque si no están aquí no puede hacer esas cosas de las que hablamos, cuando uno tiene conocimientos ve patrones que los principiantes no ven, ve cosas que los principiantes no ven, interpreta las cosas de una manera distinta, ya se da cuenta de cómo puede ver la estructura profunda de los problemas para resolverlos. Un principiante ve la superficie y no sabe ni siquiera qué es lo que tiene que buscar para resolverlo, porque no entiende el problema, porque no sabe de dónde está la clave. La única manera de poder hacer esas cosas y por lo tanto, ¿no?, de ser buenos creando soluciones es teniendo los conocimientos aquí. Internet es un hito magnífico para la humanidad. Tener acceso a casi cualquier conocimiento a un clic es un hito magnífico. Pero los conocimientos no nos van a dar ventaja realmente si no los tenemos en nuestro cerebro. Buenísimo. Tenemos tiempo para una última pregunta y nos movemos a la práctica de vocación que mencionabas. Dado lo importante que pareciera ser ir a buscar la información, ¿se podría afirmar que las evaluaciones que puedan efectuar los docentes, las pruebas, los tests, etcétera, no sirven solamente para medir aprendizajes, sino que en sí mismas pueden ser un mecanismo para fomentar los aprendizajes? Y de ser así, dos preguntas que se desprenden. Una es, ¿cómo hacer para que se entienda así y quitarle el terror que implica? Porque la evaluación tiene una sensación muy punitiva, muy de asustar, por un lado, para que realmente se transforme en una herramienta de aprendizaje. Y dos, con un doble clic a la realidad que estamos viviendo hoy día, ¿tendrá sentido con el aprendizaje a distancia que estamos teniendo tratar de evaluar como herramienta de aprendizaje también? No, esa es una pregunta buenísima porque de hecho una de las claves si quisiéramos realmente, ¿no?, cambiar las cosas es actuar sobre la evaluación, sobre cómo estamos usando la evaluación, porque básicamente no estamos usando la evaluación como una herramienta de aprendizaje, cuando la evaluación, como hemos visto, por el mero hecho de que evaluarnos nos ayuda a aprender, pues tiene un valor importantísimo. Aparte de que evaluarnos nos permite, ¿no?, darnos cuenta de nuestros puntos débiles y poder reforzarlos. Aparte de todo eso, ¿no?, hemos visto que la evocación, la mera evocación, el hecho de evaluarse, consolida el aprendizaje. Pero cotidianamente no usamos la evaluación para aprender, sino que la usamos ya cuando damos por hecho que ya se ha dado el aprendizaje y vamos a comprobar, ¿no?, ese aprendizaje y vamos a medirlo y vamos a seguir adelante. Cuando la evaluación se hace así, es una pena, porque no nos está sirviendo para aprender cuando en realidad tiene un potencial enorme. Y ahí es donde debemos buscar, ¿no?, el utilizar la evaluación de una manera formativa, ¿no? Y eso, ¿en qué consiste? Pues en realidad consiste en incorporar la evaluación dentro del proceso de aprendizaje, no al final solamente.
¿no? Sino dar múltiples oportunidades en que uno se va a evaluar, va a tratar, ¿no? de obtener un feedback sobre esa evaluación y va a tratar de mejorar de cara a la siguiente. Y eso implica pues evaluaciones mucho más habituales, ¿eh? O sea, no es reducirlas, que es al final, cuando uno ve que la evaluación se usa de una manera, una solución es pues dejemos de hacerla, pero eso sería un error. Aparte que no podemos dejar de hacerla porque luego vamos a necesitar, ¿no? Una información, ni que sea por cuestiones administrativas, ¿no? Pero aparte de que eso no se puede hacer, más bien tenemos que pensar en la evaluación como un aliado y tenemos que tratar de enfocarla con pruebas múltiples y de bajo riesgo, que se llama, ¿no? Es decir, van a contar. Es importante que cuenten, porque ya sabemos perfectamente que la motivación de que cuenten o no cuenten, pues van a hacer que muchos estudiantes decidan esforzarse o no, ¿no? Entonces sí, deben contar, pero tenemos que buscar modelos en que no vayan a ser definitivas, no van a ser, pues respecto a esto, hacemos la evaluación y se acabó. Pasamos al siguiente tema. ¿Aprendiste o no aprendiste? Me da igual, pasamos al siguiente tema. No, tenemos que tratar de incorporarla en el proceso y que un estudiante tenga múltiples oportunidades de evaluarse sobre lo mismo, ¿no? Y que esas múltiples oportunidades le permitan mejorar, que al final una evaluación pueda compensar la otra, que sean una media, lo que sea, ¿no? Uno tiene que buscar un modelo, que hay diferentes ideas al respecto de eso, que nos permita mantener esa motivación que genera el hecho de que una evaluación pues, cuenta, ¿no? Para la calificación, y eso no podemos obviar que eso al final es importante. Y al mismo tiempo, que esto nos ayude a generar una cultura en la que el error no es un estigma, no es una catástrofe, sino que es parte del proceso de aprendizaje y que, ¿no? debe verse como tal, debe verse como un paso natural que nos lleva del no saber hacer algo al saber hacerlo finalmente. Buenísimo. Y quiero agradecerte profundamente, Héctor, por este tiempo que nos has regalado. Hoy ya es tarde en España, de ser cerca de las 10:20 de la noche, si no calculo mal. Así que es. te agradezco muchísimo este esfuerzo. Y desde Aptus, quiero aprovechar a todos los que nos están escuchando, pasarle algunos datos de qué se viene. Junto con agradecer a Héctor, eso sí, antes agradecer también a la Fundación Irarrázaval. La verdad es que esta versión online es gracias también al aporte de ellos de poder ayudarnos a montar esto, tener las plataformas, etcétera, que son necesarias para poder hacerlo. El video de esta sesión, que nos han llegado varias preguntas, lo vamos a publicar en la página ResearchEd la próxima semana, para que estén atentos y también le puedan compartir a sus colegas, a gente de sus equipos, para que puedan tener conversaciones en este tema. Luego de eso, cada semana, el día jueves de cada semana a las 3 de la tarde, vamos a estar liberando una nueva sesión con un nuevo presentador y tema. Las próximas 2 sesiones que vienen, el próximo jueves va a ser una sesión por el académico norteamericano Daniel Billingham, que es un académico justamente de ciencia cognitiva, y el tema de esa presentación va a ser cómo ayudar a los estudiantes a identificar los fake news, cómo hacerlos para que puedan ser consumidores críticos de información, identifiquen información fidedigna de información falsa. Y luego, el siguiente jueves, Paul Kirchner, un académico basado en Holanda, nos va a hablar de 10 tips concretos para la enseñanza a distancia, algo muy relevante en este. Para quienes quieran profundizar en lo que conversamos hoy día, aparte de gastar el video, no puedo dejar de recomendar nuevamente los libros de Héctor, especialmente el libro Cómo Aprendemos, que se expande en esto y muchos más temas para ayudar a hacer un mapa de entender cómo aprendemos y a partir de eso dar aplicaciones concretas para la sala de clases, y también su nuevo libro hacia estudiantes para que puedan aprender a aprender. Junto con eso, los quiero invitar a que visiten también, para profundizar estas 2 páginas, en Aptus. Parte de nuestra misión y foco es poder ayudar a diseminar información basada en evidencia de que funciona. Estamos publicando también nosotros varios libros en español, que los invito a que revisen la página de aptus.org/libros, y también el área de investigación de Aptus está liberando material propio, traducciones de infografías, estudios, resúmenes, relevante también para entender cómo aprendemos, en aptus.org/publicaciones. Por último, en la página de ResearchEd, junto con este video van a poder ver también semana a semana los videos, y también los videos de ResearchEd 2019,
Todas las sesiones de la conferencia del año pasado están grabadas y publicadas en esa página, entonces también hay una fuente muy interesante para poder aprender más de estos temas. Les vamos a pedir, por favor, a todos los que están conectados, hay una pequeña encuesta al final del seminario, les pedimos que por favor se tomen un par de minutos para responderla, porque nos ayuda a mejorar y a poder responder más a sus inquietudes también. Nuevamente, muchas gracias Héctor, muchas gracias a la Fundación Irarrázaval y especialmente muchas gracias a todos ustedes que en medio de lo que estamos viviendo se han tomado el tiempo de acompañarnos y querer aprender con nosotros. Esperamos poder seguir aprendiendo semana a semana. Gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias a todos.